Buenos días con todos, soy Claudio Gamio, grabando hoy día, domingo 8 de agosto del año 2021. Deseo que estén bien de salud, seguimos orando para que Dios nos guarde en estos tiempos, que nos provea de lo necesario en estos tiempos de crisis que estamos viviendo y que Dios nos guíe, sigamos orando por nuestro país, por los gobernantes, para que Dios los guíe y hagan las cosas de manera correcta. El día de hoy deseo compartir con ustedes, queridos hermanos, una prédica que le he puesto como tema Decretos de Dios. Hay una diferencia entre decretos y veredictos. Un veredicto es un fallo pronunciado por un jurado, es decir, por varias personas. Pero un decreto es una decisión de un gobernante o de una autoridad o de un tribunal o un juez. En este caso un tribunal son varias personas, ¿no? Pero regularmente un decreto es la decisión de un gobernante, una autoridad o de un juez sobre la materia o negocio en que se tenga competencia. Entonces, si lo que deseo compartir es acerca de decretos de Dios o decisiones que Dios toma, obviamente Dios tiene competencia sobre la raza humana porque Dios nos ha creado. Aunque hay personas que no creen en Dios y que creen que somos producto de la evolución, igual Dios tiene competencia sobre nosotros, repito, aunque hay personas que no crean en Dios. Nosotros somos creación de Dios, Dios nos ha creado a la imagen de Él, como dice su palabra en Génesis 1, y por supuesto que Él tiene competencia sobre la raza humana. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en esta pandemia, que están saliendo nuevas cepas, ¿no? Que están saliendo, este virus está mutando y quizás en los próximos años sigan saliendo nuevas mutaciones del coronavirus. Y bueno, hay una serie de ideas o conspiraciones. Lo más probable es que este virus haya sido creado, o quizá no se sabe a ciencia cierta, pero estamos viviendo en medio de esta pandemia. Y lo voy a relacionar con los decretos que Dios emite y que están en su palabra. En la Biblia hay decretos, hay mandamientos, hay estatutos, ordenanzas, leyes y juicios. Todo eso hay en la Biblia. Los mandamientos, los famosos 10 mandamientos u otros mandamientos que sacan en diferentes religiones, los estatutos, cuando tú vas a crear una empresa o una persona jurídica necesitas un estatuto, una escritura pública. Las ordenanzas, hay ordenanzas municipales, hay ordenanzas de gobiernos regionales, las leyes, como sabemos hay un código civil, un código penal, con un montón de leyes en diferentes países en el mundo, hay códigos, ¿no? Ahí está el código de Hammurabi y hay diferentes códigos con diferentes leyes y también hay juicios aquí en la tierra. Entonces vemos que todas estas ideas emanan de la palabra de Dios, porque en la Biblia, repito, hay decretos, mandamientos, estatutos, ordenanzas, leyes y juicios. ¿Okay? Entonces todos estos conceptos que usamos hoy día en las leyes, en las notarías y para diferentes trámites que tenemos que hacer en nuestra vida, salen de la palabra de Dios. Quiero ir a Génesis 6:5. Dice así: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Es decir, que en la época de Noé había mucha maldad, no poca maldad como la hay hoy día. Y que todo designio de los pensamientos
del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Acá vemos pensamientos del corazón. Hace varias décadas, en las universidades y en las maestrías y en los doctorados se enseña la inteligencia emocional. Bueno, en Génesis 6:5 aparece por primera vez el concepto de inteligencia emocional porque habla de pensamientos del corazón. Debería ser pensamientos del cerebro, pensamientos de la mente, y debería ser sentimientos del corazón. Pero la Biblia habla de pensamientos del corazón. ¿Por qué? Los pensamientos obviamente se originan en tu mente, pero de ahí bajan a tu corazón y eso influye en tu voluntad. Cuando tú tienes un buen pensamiento, ese pensamiento baja a tu corazón, tú lo procesas y de ahí tomas la decisión de hacer eso que has pensado. Y cuando hay malos pensamientos, esos pensamientos bajan a tu corazón, dominan tu voluntad y haces malas cosas. Por eso es que habla de pensamientos del corazón y dice que era de continuo solamente el mal. Versículo 6 es un versículo terrible de Génesis 6:6 que dice así: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Quiere decir que Dios Padre tiene corazón, el Señor Jesucristo tiene corazón. Entonces dice aquí que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre y le dolió en su corazón. ¿Por qué se arrepintió Dios? Porque en Génesis 1, cuando Dios crea al hombre, dice que lo crea a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dios es un ser tripartito, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y los seres humanos somos imagen de Dios porque también somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Por eso es la imagen y la semejanza de Dios, no se refiere al color de piel o a otras características externas, se refiere a nuestra composición como seres humanos. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es un ser tripartito. Entonces dice aquí que Dios tiene corazón y que le dolió y que se arrepintió de haber hecho al hombre, porque cuando Dios crea al hombre, lo primero que hace cuando Dios crea a Adán y a Eva, dice que los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Entonces, esa fue la razón por la cual Dios creó a Adán y a Eva, para bendecirlos, pero vemos aquí que los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por eso es que se arrepiente Jehová y le duele su corazón. Y aquí sale el decreto 001, vamos a decir, emitido en el reino de los cielos, ¿no? El decreto 001 está en Génesis 6:7. Y dijo Jehová, esta fue una decisión que tomó Dios. El decreto es decisión de un gobernante, autoridad o de un juez. Dios es Rey de reyes, Señor de señores. Cuando Dios emite un decreto, no tiene que pasar por el Congreso, no tiene que ir al Poder Judicial, no tiene que resolverlo un tribunal. Él solo resuelve. Dios, cuando emite un decreto, no le pide consejo a nadie. En el cielo el gobierno es muy diferente, el gobierno es monárquico. Hay un solo Dios, hay un solo Rey de reyes y Señor de señores. Dice que Dios ha sentado a su diestra al Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo lo ha hecho Rey de reyes y Señor de señores. En el cielo no existe golpe de Estado, en el cielo no hay vacancia presidencial, en el cielo no hay nada de las cosas que hay aquí en la tierra, porque como prediqué la semana pasada, el Señor Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces, el reino de los cielos es muy diferente al reino aquí en la tierra. Entonces, cuando Dios emite este decreto, que está en Génesis 6:7, dice así: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Esa fue la decisión de Dios. ¿Por qué voy a desaparecer a los hombres? Porque yo los creé y les di autoridad para que gobiernen sobre el planeta Tierra. Dios le dio autoridad al hombre sobre el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, para administrar esos tres reinos. Nos dio autoridad y le dijo a Adán y a Eva: fructificad y multiplicaos. Entonces Dios
quiere que tu vida sea fructífera y Dios quiere multiplicar todo lo que pone en tus manos. Pero viendo esta situación tan terrible que estaban viviendo en la época de Noé, Dios sacó el decreto 001 y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres, dice, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo la razón para la cual los creé. El versículo 11 explica, de Génesis 6, explica la razón por la cual Dios emite este decreto. En Génesis 6:11 dice: se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Entonces Dios crea a Adán y a Eva, los bendice, les dice: fructificados y multiplicados, pero se corrompió la raza humana. Había corrupción y había violencia. Y por esas dos razones es que Dios emite este primer decreto y dice: voy a desaparecer al hombre hasta la bestia, porque yo no los he creado para esto. Yo no los he creado para que sean corruptos y violentos. Esa no fue la razón de la creación. Por eso es que emite este decreto tan terrible. Y el versículo 12 de Génesis 6 dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Entonces Dios creó, cuando ustedes leen Génesis 1, dice que Dios creó en el primer día la luz, y dice que vio a Dios que era buena y fue creando el reino mineral, el reino vegetal, fue creando el reino animal, fue creando al hombre, creó el universo, las galaxias, y dice que vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno en gran manera. Y cuando Dios crea al hombre, dicen: y vio Dios que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hace es bueno. Pero aquí la raza humana se había corrompido. Entonces, por esa razón es que Dios hizo este decreto. Y repito, en Génesis 6:12 dice: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, estaba corroída, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo: yo no he creado a la raza humana para que estén corruptos y que haya violencia. Por eso he tomado este decreto y esta decisión de desaparecer al hombre de la tierra y hasta la bestia. Entonces ese fue el decreto. Pero nos salvamos por un pelo. Nos salvamos por un pero. Por un pelo y por un pero. En Génesis 6:8 dice así: pero en el 7 dice: voy a desaparecer a todo, voy a destruir todo. Y en el 8, Génesis 6:8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, a pesar de que Dios había emitido un decreto, vio a Noé y halló gracia ante sus ojos. Gracia es un favor inmerecido, es un regalo inmerecido. Entonces, como Dios vio a Noé, y dice que halló gracia ante sus ojos, decidió desaparecer a la raza humana, mas no a Noé. ¿Y por qué es que decide conservar Dios a Noé? En el 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces, ¿qué pasó? Noé caminaba con Dios, andaba en los caminos de Dios, y como consecuencia era perfecto y justo. Dice la palabra de Dios que estamos en proceso de perfeccionamiento. El Señor Jesucristo nos va perfeccionando. No es que somos perfectos, sino que estamos en ese proceso. Pero aquí dice que Noé caminó con Dios, y como consecuencia de que Noé caminaba con Dios, era perfecto y era justo. Y en el versículo 13, Dios habla con Noé y le dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Vemos que acá hay un cambio, porque en el 7 Dios toma la decisión, en este decreto, dice: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres, a todos los hombres. Pero en el 13 le explica a Noé y le dice: voy a destruir todo,
pero te voy a conservar a ti, dice, dijo pues Dios a Noé, en el 13, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces vemos aquí que a pesar de que Dios toma una determinación, a pesar de que Dios emite su primer decreto en el cielo, lo cambia para beneficio de los seres humanos. ¿Y por qué Dios hace esto? Esta enseñanza, esta prédica, como quieras llamarla, está basada en el Salmo 103:8, que dice así: misericordioso y clemente es Jehová. ¿Qué cosa es misericordioso? La misericordia es no recibir lo que tú y yo merecemos. Tú y yo somos pecadores, merecemos la condenación, merecemos el juicio, merecemos la condenación eterna, merecemos el infierno, porque dice que la paga del pecado es muerte. Entonces tenemos que pagar y merecemos, la raza humana, porque es pecadora, merece el infierno. Pero como Dios es misericordioso, no nos da lo que merecemos. La misericordia es no darte lo que mereces. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Y clemente es Jehová. ¿Qué cosa es clemente? Cuando tú le clamas a Dios con todo tu corazón, dice que Dios es clemente. ¿Por qué? Porque te ama. Dios en esencia es amor. Entonces, dice aquí en el Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. No es que Dios no tiene ira, sino que es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, esa es la esencia de Dios. Es misericordioso, clemente, es lento para la ira, es grande en misericordia, Dios es amor. Y había decidido en Génesis 6:7 desaparecer a la raza humana, pero en el 8 nos salvamos por un pero, porque si no, no estuviéramos aquí. Noé halló gracia, ¿por qué? Porque Noé caminó con Dios, era perfecto y justo, entonces Dios habla con Noé. Y el día de hoy, queridos hermanos, estamos en esta situación tan terrible, como ya lo mencionaba. Algunos dicen que esta pandemia ha sido generada por el hombre para desaparecer parte de la raza humana. Y es verdad que hay una agenda global, eso sí es cierto, ¿no? Hay una agenda global y esta agenda global está en contra de la palabra de Dios. Dios sabe esta situación y aún Dios lo está permitiendo. Quizá Dios permita esto para traer juicio sobre la tierra. Quizá Dios ha emitido un decreto más en el cielo de traer juicio, porque el día de hoy hay corrupción y violencia en todo el mundo. Todos los gobernantes, o la mayoría de los gobernantes, son corruptos. La mayoría de los gobernantes se han corrompido y quieren llegar al poder para enquistarse allí, y porque quieren tener señorío sobre el pueblo, como le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Le preguntaron: Señor, cuando tú no estés, ¿cómo es? ¿Quién va a estar a la cabeza? Y Jesús le dijo: los reyes de la tierra se enseñorean de las naciones, pero con ustedes no será así, sino que el mayor de ustedes será siervo de todos. Y el Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, los discípulos, como los seres humanos, querían tener el poder, pero Jesucristo dijo: ustedes están llamados al servicio. Entonces, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que dar una vida de servicio. Y vemos aquí que Noé halló gracia, caminó con Dios y Dios habló con Noé. Y en el día de hoy nosotros tenemos que tener una buena comunicación con Dios a través de la oración,
porque Dios quiere hablar con su pueblo, quiere hablar con sus hijos y decirnos lo que está pasando. Y así como Dios habló con Noé y le dijo lo que iba a hacer, Dios quiere comunicarse con su pueblo y con sus hijos para entender lo que está pasando. Quizá puedan haber muchas posiciones, pero Dios nos ama, Él tiene cuidado de sus hijos, Él tiene cuidado de su pueblo, y en medio de estas situaciones tan difíciles que vivimos en todo el mundo y aquí en el Perú ahora, con este gobierno que tenemos que está bastante complicado, Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Y dice aquí que misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Vemos otro decreto que está en Éxodo 32. Dice así en Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, Moisés había ido a orar, ya el pueblo había sido liberado de la esclavitud de Egipto, estaban en el desierto camino a la tierra prometida, y Moisés fue al monte para orar y para buscar el rostro de Dios, y ahí recibió Moisés las 2 tablas con los 10 mandamientos y se demoró 40 días. Entonces, miren, desde esa época ya la gente era ansiosa, no le gustaba esperar. Ese es un grave problema que tenemos los seres humanos, ¿no? Todo lo queremos rápido. Por eso en Éxodo 32:1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Yo le digo, uy, mira, ya pasó 40 días, se lo habrá comido algún animal salvaje, así que ya acá estamos en este monte Sinaí, entonces, oye, ¿sabes qué? Haznos dioses, porque los hombres siempre quieren seguir a alguien o a algo. Versículo 2 de Éxodo 32, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aarón, un mal líder. ¿Por qué? Porque lo que les ha debido decir, mire, vamos a orar, vamos a buscar de Dios. Moisés ha subido al monte para buscar a Dios, estar en la presencia de Dios. Así que si se demora 40 días o 30 días más, nosotros vamos a esperar con tranquilidad. Pero la gente se llena de angustia. Y ahora hay mucha gente con angustia. ¿Qué va a pasar? No saben cómo actuar, no saben qué hacer y tienen angustia. Nosotros no tenemos que vivir con angustia. No hay que tener miedo a la época en la que estamos viviendo. Estamos viviendo en una época de pandemia, pero por supuesto que hay que cuidarnos, pero no hay que tenerle miedo al coronavirus. Quizá mi forma de pensar es demasiado sencilla y perdonen si ofendo a alguien, pero yo creo que Dios nos protege. Y aún así, si yo me contagio, debo tener ya un plan para saber cómo enfrentar el coronavirus. Y aún así, si no me sano y me muero con el coronavirus, es porque era el plan de Dios llevarme al cielo a través del coronavirus. Pero lógico, esta manera de pensar seguro no le gustará mucho, pero la palabra de Dios dice claramente, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y este es un momento para reflexionar acerca de nuestra fe. Lógico, todos queremos seguir acá viviendo, ¿no? Y que Dios nos use como Él quiere usarnos, pero si Dios nos quiere llamar al cielo, a su presencia, con coronavirus o sin coronavirus, lo va a hacer. Así que nuestras vidas están en la mano de Dios. Pero nosotros no debemos tener miedo al coronavirus y cada uno tomará su decisión para saber cómo enfrentar esta situación. Con respecto a la vacuna también, hay personas que no se quieren vacunar, perfecto, que no se vacunen. Hay que leer, hay que informarse y hay que orar. Y los que se vacunan, bueno, también tienen que informarse, ¿no? Pero
la gente tenía angustia. Entonces aquí Aarón, un mal líder, repito, porque no guió bien al pueblo, y le dijo, bueno, ustedes quieren un Dios. Ya, entonces dice que él le hizo con oro un becerro de oro, ¿no? Y el versículo 5, y viendo esto, Aarón edificó un altar del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová, ¿no? Pésimo, pésimo, pésimo líder religioso, pésimo líder en general. ¿Cómo le van a hacer fiesta a Jehová con un becerro de oro? O sea, estaba en la calle y era un líder. 6. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y se presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, ¿no? A gozar, que el mundo se va a acabar. Ya tenemos nuestro Dios que nos ha hecho Aarón, este becerro de oro, y lo vamos a adorar. Y Moisés estaba en el monte y en el versículo 7 de Éxodo 32 dice así, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pero espérate, este es el pueblo de Dios, pero Dios le dice tu pueblo, o sea que cuando Dios pone un líder le da autoridad, le dice tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y aquí sale otro decreto. No sé si será el decreto 002. Deben haber otros decretos, otras decisiones de Dios entre Génesis 6 y Éxodo 32, pero acá hay otro decreto más, que está en Éxodo 32:10. Ahora pues, esta es una decisión de Dios, que se la estaba transmitiendo a su hijo Moisés. Dios le transmitió a Noé la decisión que había tomado de desaparecer a los hombres. Y dijo, hazte un arca, y los que quieran venir que vengan, pero sabemos que la gente estaba ciega, y no quiso ir al arca, y solamente se salvó Moisés con su esposa, sus 3 hijos con sus respectivas esposas, ¿no? Por eso es que el arca tipifica, es un tipo de Cristo, porque es la salvación. El día de hoy le hablamos a la gente de que se arrepientan, de que vengan a los pies de Cristo, y la gente está alocada con tantas cosas que pasan. No, que Dios ya se olvidó de nosotros, Dios no nos ama, si Dios es bueno, ¿cómo permite que se muera tanta gente por el coronavirus? ¿Cómo permite Dios que se muera tanta gente buena? Entonces la gente ahora, en vez de acercarse a Dios, se alejan más de Dios. Pero nosotros tenemos que seguir sembrando la palabra. Aunque no nos crean, aunque nos crean locos o débiles mentales. Muchas veces creen a los cristianos débiles mentales porque creemos a Dios, seguimos creyendo en Dios en situaciones difíciles. ¿Cómo vas a creer en Dios? Entonces, ¿cómo Dios permite este coronavirus? Bueno, sí, Dios lo permite. Y quizás Dios lo haya mandado, aunque no les guste a algunos porque está en la palabra de Dios. No dice que Dios ha mandado el coronavirus, pero sí la palabra de Dios dice que Dios cierra el cielo para que no llueva, y dice que Dios manda la langosta, y dice que Dios manda la peste, y esta es una peste, pero ahora se llama pandemia. Entonces, en Génesis 32:10 dice así, ahora pues, Dios, un decreto, una decisión, le está diciendo la decisión que ha tomado a su hijo y a su siervo Moisés. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos. Hemos leído en el Salmo 103, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, no es que no tenga ira, y grande en misericordia. Y acá Dios le dice a Moisés, Génesis 32:10, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Decreto 002, vamos a decir, del reino de los cielos. Mira, Moisés, he decidido consumir a todo este pueblo, y de ti, Moisés, yo voy a hacer una nación grande. Quizás si Moisés era como Aarón, un mal líder que se equivocó, Moisés podría decir, sí, Señor, este pueblo me quieren apedrear, hablan mal de mí, yo les sirvo, ellos murmuran contra mí, me acuchillan por la espalda. Sí, Señor, tienes razón. Este pueblo ya me cansó, así que mátalos a toditos, y como tú me estás diciendo que de mí vas a sacar otro pueblo más grande, bacán, Señor.
Entonces, mátanos a todos ya, yo voy a ver cómo los mata, Señor. Si Moisés fuera un mal líder, le hubiera dicho a Dios, Señor, además es tu palabra, es tu decreto, tú eres rey de reyes, Señor de señores, tú eres el creador del universo, y si tú has decidido matar a todo este pueblo, que se paran quejando, que murmuran contra mí, está bien, mátalo, Señor. Y después vas a sacar un pueblo más grande a través mío. Esa fue la respuesta que dio Moisés. Ojo, esa fue la decisión de Dios, ¿eh? Que se la dijo a Moisés. Fíjense lo que Moisés responde. Repito, Éxodo 32, 10, decreto 002 del reino de los cielos. Dios dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Versículo 11. Entonces Moisés oró, se humilló, clamó a Dios. Oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Noé, he decidido raer al hombre porque se han corrompido y porque la tierra está corrupta y violenta? Hay corrupción y violencia, y acá Moisés está orando y está diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo, Señor. O sea, Dios le está suplicando a Moisés, porque nuestro Dios es clemente y misericordioso. Le está pidiendo con clemencia, Señor, por favor. Señor, por favor, arrepiéntete de este mal. Sí, quizá lo merezcan. Quizá merezcan este mal, Señor, pero por favor te pido que te arrepientas de este mal contra tu pueblo. Versículo 13. Acuérdate de Abraham, Isaac y Israel. Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Acuérdate de Abraham, Isaac y Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Miren esta oración. Dice que Noé caminó con Dios y era perfecto, y era recto, era temeroso de Dios. Dios vio, Noé halló gracia entre los ojos de Dios, y si no fuera por Noé ya no existiríamos, ya no estaríamos aquí en la tierra. Pero Dios salvó a Noé y su esposa. Aquí, ese edicto fue contra la raza humana. Pero aquí, ese decreto. Pero aquí este decreto no es contra la raza humana, sino contra el pueblo de Dios. Porque Dios estaba trayendo juicio sobre ese pueblo, porque se habían apartado de Dios. Entonces ya había Dios decretado, había tomado esa decisión. Pero Moisés ora, apela a la clemencia de Dios, apela a la misericordia de Dios, apela al corazón de Dios. Y el versículo 14 de Éxodo 32 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer sobre su pueblo. Es la segunda vez que vemos que Dios se arrepiente. La primera vez dice que Dios dijo, me arrepiento por haberlos hecho. Se arrepintió de haber hecho al hombre y no los destruyó por Noé. Y aquí vemos que Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer de su pueblo, que los iba a matar a todos, y de Moisés iba a sacar un nuevo pueblo. Así que qué bueno que Dios se arrepintió y no mató a todo ese pueblo que constantemente se quejaban contra Moisés, que estaban en el desierto camino a la tierra prometida. Versículo 31 de Éxodo 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, miren lo que dice Moisés,
ráeme ahora de tu libro que has escrito. Aquí está haciendo mención al libro de la vida. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, lo sacaré del libro de la vida. Fíjese el corazón de este líder. Moisés le estaba diciendo: Señor, perdona el pecado de este pueblo, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Imagínense, este es algo terrible, pero esa es la actitud de un verdadero líder. El Señor Jesucristo dijo: el verdadero amigo su vida da por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os digo. Y Él dio su vida por sus amigos, y Él dio su vida por la raza humana. El Señor Jesucristo no solamente murió por el pueblo Israel, sino por la raza humana, por ti, por mí. Y la sangre del Señor Jesucristo es suficiente y poderosa y tiene vigencia hasta el día de hoy, 8 de agosto del año 2021 después de Cristo. Han pasado 2021 años y la sangre de Cristo tiene poder. Nos ha alcanzado hasta ahora y nos seguirá alcanzando mientras exista la raza humana hasta antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo viene por segunda vez. Pero aquí Moisés le dice, él pone su vida por el pueblo. Entonces, fíjense lo que hace un verdadero líder. Señor, yo pongo mi vida aún por el pueblo, así como Jesucristo lo hizo por nosotros. El 33 dice: Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho que su destino era la tierra prometida. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos, yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Entonces, vemos aquí que Dios había decretado, había emitido un decreto. Voy a matar a este pueblo porque no te creen, porque se han hecho otros dioses, pero Moisés dice: Señor, mátame a mí, pero libre este pueblo. Entonces Dios perdona al pueblo por la oración de Moisés y le dice: lleva este pueblo donde te he dicho, continúa tu camino. Y le dice claramente: mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y el 35, Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Entonces vemos que Dios es lento para la ira, pero cuando tiene que castigar también castiga. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Fíjense, el próximo domingo voy a seguir predicando del mismo tema porque es bien largo. Dios tiene decretos para toda la raza humana, Dios tiene decretos para su pueblo y Dios tiene decretos para una persona en particular. Y en todos los casos, cuando Dios decreta algo, si es que llegamos al corazón de Dios, Dios puede cambiar ese decreto porque nos ama. El arma más poderosa que hay en la raza humana es el amor, no son las bombas atómicas. Ahorita tenemos en el planeta Tierra, hay tanto armamento, tantas bombas nucleares, que se ha hecho un estimado que se podrían destruir 3 planetas Tierras, imagínense. Pero esa no es la fuerza más grande del planeta Tierra. La fuerza más grande aquí en la Tierra es el amor de Dios. Y no solamente en el planeta Tierra, sino en el universo. Entonces, miren a dónde hemos llegado. En la época de Noé había corrupción y violencia. Y ahora les estoy diciendo que hay tanto armamento que se pueden destruir 3 planetas Tierra. Hay corrupción y hay violencia. Hay rumores de guerras. Hay pleitos, celos, iras, contiendas entre personas y entre países. El mundo está colapsado, nos podemos destruir nosotros mismos.
no estamos cuidando el planeta Tierra. Estamos fallando en un montón de cosas. Pero nosotros no tenemos que tener miedo, sino orar a nuestro Dios, que es clemente y misericordioso. ¿Por qué estoy hablando de los decretos de Dios? Porque cuando Dios decreta algo, podemos pensar, bueno, ya Dios ha decretado algo, ya no hay marcha atrás. Hemos visto estos dos casos y hay muchos casos más con respecto al pueblo de Dios, con respecto a la raza humana, que Dios toma una decisión, que Dios emite un decreto. Pero si llegamos al corazón de Dios, Dios puede cambiar ese decreto. Miren lo que dice en 2 de Crónicas 7. Este pasaje tan conocido, que es buenísimo, es cuando el rey Salomón le entrega el templo a Dios, consagran el templo a Dios, hace una oración, sacrifica becerros y animales. Y en 2 de Crónicas 7, este pasaje tan conocido, el conocido es el 7:14, pero vamos a leer 2 de Crónicas 7:12. Miren lo que dice aquí. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración. Entonces, ahora más que nunca tenemos que orar de tal manera que podamos llegar al corazón de Dios. Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Ahora la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Salomón hizo un templo para Dios en Jerusalén, pero el día de hoy, 2021, después de Cristo, ya no hay un templo, un lugar. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso que dice, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Ahora nosotros somos esa casa de sacrificio, nosotros somos ese templo. Versículo 13. Y pide al Espíritu Santo que nos revele su palabra. Dios dice, si yo, Dios, cerrare los cielos para que no haya lluvia. Cuando hay sequía, ¿es culpa del clima, de la luna, de los terremotos? Es porque Dios cierra los cielos cuando hay sequía. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, una plaga, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Antes se llamaba pestilencia o peste, ahora se llama pandemia. Repito, es muy probable que este virus haya sido creado. La otra posibilidad es que haya venido de Wuhan porque comieron murciélago. Y la otra posibilidad es que dice aquí, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Quizás Dios haya mandado él directamente esta pandemia, y si no lo ha hecho él directamente, él lo ha permitido. A Dios no se le escapa nada de las manos. Él sabía que en el 2020 iba a venir esta pandemia y que iba a seguir este 2021, y quizás él permita que los hombres estén generando nuevas cepas, o si no es así, él está permitiendo que salgan nuevas cepas, pero no es para atemorizarnos. El punto es que Dios permite lo que estamos viviendo. Dios permite este gobierno que para muchos de nosotros es un gobierno bastante malo y peligroso y destructivo, pero Él lo permite. Y dice aquí, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, tenemos que llegar al corazón de Dios, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Dios está llamando al arrepentimiento, y el arrepentimiento comienza por la iglesia de Cristo. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo creo que Dios puede hacer un milagro, sanar nuestra tierra, nuestro país que está convulsionado,
Yo creo que Dios puede hacer un milagro y seguir protegiéndonos de este virus y todas las cepas que van a venir. Repito, quizás las esté creando el hombre. Si no las está creando el hombre, quizás Dios las está mandando directamente. Y si no lo está mandando Dios directamente, Dios lo está permitiendo. Eso no tengo la menor duda, porque está aquí en la palabra. Yo no escribí la Biblia. Así que pregúntale tú a Dios. No me creas a mí, cree lo que dice la Biblia. ¿Y por qué estoy hablando de estos decretos? Porque hemos visto en estos dos casos, y vamos a seguir viendo la próxima semana, más casos que Dios emite un decreto supremo, legislativo, como quieran llamarlo, pero un decreto de los cielos, y después alguien como Noé llega al corazón de Dios. Alguien como Moisés llega al corazón de Dios y dice que Dios se arrepintió del mal que le iba a hacer a su pueblo. Hoy día más que nunca tenemos que orar para llegar al corazón de Dios. Quizás Dios esté mandando juicio sobre el planeta Tierra y también sobre el Perú, específicamente. ¿Por qué razones? Pueden ser muchas. Idolatría, pecado, corrupción, violencia. En Génesis, la corrupción y la violencia quizás ahora estén más elevadas que en la época de Noé, pero Dios mandó el arco iris, hizo un pacto y dijo: nunca más voy a desaparecer al hombre de la tierra. Y así como hizo un pacto, también la Biblia dice que el Señor Jesucristo viene por segunda vez. Estamos en los últimos tiempos, son inicios de los últimos tiempos, no sabemos cuánto durará, puede ser rápido. Acuérdense siempre lo que les digo, en Isaías 40 y en 2 de Pedro 3, dice la Biblia que para Dios un día es como 1000 años. Entonces, si Jesús dice, vengo en 3 días, pueden pasar 3000 años. Así que no creas cuando te den fechas. Lo que tenemos es que andar seguros con Cristo. Y ahora tenemos que orar para llegar al corazón de Dios. Y quizá cambiar el juicio que merecemos como raza humana, porque hay corrupción, hay violencia y hay cosas horribles en esta tierra. Quizá el Perú, hay mucha idolatría y hay muchas cosas que están en contra de Dios. Hicieron un becerro y lo adoraron y Dios no juega con idolatría. Quizá se merezca un juicio el planeta Tierra y también el Perú. Quizá Dios ha sacado un decreto, pero podemos llegar a su corazón. Y si no, nuestras vidas están escondidas en las manos de Dios. No tengamos miedo de lo que viene, pero sí tenemos que aprender a llegar al corazón de Dios y quizá podamos cambiar el decreto que Dios ha determinado para estos tiempos. Quizá, no lo puedo asegurar. Si no has tenido nunca la oportunidad de entregarle tu vida a Cristo, si no estás seguro a dónde te vas el día que te mueres, porque aunque no te guste, un día te vas a morir, ¿sí? Nos vamos a morir todos. Te vas a morir de bien viejito, aunque llegues a 100 años o más de 100 años, pues te vas a morir. Te puedes morir en un accidente, te puedes morir en una enfermedad, pero nos vamos a morir. Y después de esta vida hay una vida eterna. Y Dios desea que pases la vida eterna en el cielo, al lado de Él. Y para eso, dice Romanos 10, que tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. La salvación es por fe. Y dice que es por gracia en Efesios 2. La salvación es por gracia, es un regalo. Así que tienes que hacer una oración con todo tu corazón y arrepentirte, porque somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y el Señor Jesucristo vino para salvarte, a ti y a mí y a toda la humanidad. Y el Señor Jesucristo vino para derramar su sangre, y su sangre limpia tus pecados, los míos y de toda la humanidad. Y tenemos que orar, la Biblia dice, por los gobernantes para que se arrepientan y para que conozcan a Dios. Esa es nuestra oración. Así que si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, puedes hacer una oración como esta y decir así: Señor Jesús, te doy gracias porque tú me amas.
Gracias porque eres un Dios bueno y tienes planes maravillosos para mi vida. Yo te pido perdón, Señor Jesús, por todos los pecados que he cometido durante toda mi vida hasta el día de hoy. Abro las puertas de mi corazón para que tú, Señor Jesús, seas mi Salvador, mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Padre, mi Redentor. Espíritu Santo, guía mis pasos todos los días de mi vida. Te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo, que tengan una linda semana y nos vemos pronto. Nos vemos. Chao.